Ahora comienza Difundiendo lo Nuestro, un programa de información general de la Iglesia Evangélica Asamblea de Dios, comprobante de inscripción de culto número 248, escala de pastores, evangelistas y obreros de nuestro ministerio, música, avances, enseñanzas bíblicas y predicaciones. 90 minutos de un programa de relevancia informativa. Difundiendo lo Nuestro, por Radio Crisol 93.5. Dios le bendiga, gracias damos al Señor. Con música de fondo, Difundiendo lo Nuestro, arranca de esta manera, hablando del sabio Salomón. Primera de Reyes, capítulo 4, tengo unos cuantos. Capítulo 3, verso 11 al 14, luego también 4, algunos otros versículos, pero arrancamos con Primera de Reyes, capítulo 3, verso 11. Dice así: le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riqueza, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicios. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras, he aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará alguien similar. Y aún también te he dado cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como estuvo David tu padre, yo alargaré tus días. O sea, iba a vivir mucho. Capítulo 4 también del mismo libro, estamos leyendo un libro histórico que es Primera de Reyes, y ahora estamos en el capítulo 4, verso 29, que dice así: y Dios le dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grande, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que de la de todos los orientales, y toda la sabiduría de los egipcios, y aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán, Esraíta, que Gemán, que Calco, que Darda, los hijos de Mahol, y fue conocido entre las naciones de alrededor. Y compuso 3,000 proverbios, y sus cantares fueron 1,005. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en el papel. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. También mencionamos un poquito otro versículo, capítulo 11, versículo 1 al 8, dice así, del mismo libro: pero el rey Salomón amó, además de las hijas de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a la de Moab, a la de Amón, a la de Edom, a la de Sidón y a la Cetea, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no te allegarás a ella, ni ellas se allegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Y tuvo 700 mujeres, reinas, 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras los dioses ajenos, y su corazón, atendemos este versículo 4, no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoré, diosa de los sidonios, a Milcom,
ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto, a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová su Dios, al cual se le había aparecido 2 veces. Y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Amén a la palabra de Dios. Bueno, queremos analizar un poquito la vida de Salomón. Estuvimos meditando sobre este gran sabio. Sabio, como lo describe las Escrituras, que pocos hubo como él en sus días, y también ha quedado destacado en la historia de la humanidad como el hombre más sabio que ha vivido después de la persona del Señor Jesucristo. El curso de la vida de Salomón es increíble. No hay una historia más triste y decadente que la que encontramos o la que hemos leído en estos versículos mencionados. Pocas personas han caído de tan grande altura. Así que hay algunas referencias con respecto a esto. Dios se le apareció 2 veces y reiteradas palabras fueron de parte del Señor, que si él lograba tener el corazón de su padre David, y si no se apartaba tras los dioses ajenos, tras los ídolos abominables, Dios le iba a dar no solamente riqueza, honra, sino lo que él había pedido, sabiduría, e iba a hacer también que aún sus enemigos estuviesen en paz con él y no lo atacasen. Lo que encontramos en estos versículos es que Salomón demostró tener un problema. El problema era de Salomón, que hizo lo malo ante los ojos del Señor. ¿Por qué? Porque fue un hombre que amó muchas mujeres. Y en esto podemos denotar que era un hombre carnal, un hombre vanaglorioso, un hombre con apetitos personales o pasiones muy desordenadas de su vida. Algunas cosas se detallaron en estos versículos que hemos leído y notamos que hubo una decadencia que se fue desarrollando poco a poco. O sea, él llegó a una altura de su vida, y yo creo que decir una altura de su vida es decir, si el Señor se le apareció 2 veces a él, era llegar a la cúspide, era llegar a lo más alto. Pero luego empezamos a ver que comienza a descender. Se desarrolla en él sus pasiones desordenadas y comienza la decadencia en su vida. Hemos leído allí que las mujeres inclinaron su corazón a los dioses extraños y ya su corazón no era recto para con el Señor. Él edificó altares o templos para las mujeres, y cuando llegó a ser viejo, la historia dice que reinó durante 40 años. Estando viejo, sus mujeres inclinaron su corazón a la idolatría y esto desagradó al Señor. Encontramos que él no se consagró totalmente para el Señor. Él no tuvo una especie de disciplina
en una consagración total para Dios. Había una parte de su corazón que era para las mujeres, para la vanidad, para la pompa, seguramente para las riquezas que gozaba. Dice que disertaba sobre animales, sobre los árboles. Era un agrónomo, pero con la sabiduría allá arriba. Era una especie de biólogo científico. Dios le había dotado de tanta sabiduría, pero él dejó una parte sin una total consagración al Señor. Esto nos menciona las Escrituras que algo había ocurrido en su corazón y en consecuencia hubo estas pequeñas cosas que arruinaron su futuro prometedor, por cierto, porque se juntaba a hablar con los egipcios, con los hijos del oriente, con los sabios de aquel entonces, que hemos mencionado algunos allí, y nadie era como él. Con tanta sabiduría, con tanto conocimiento, el Señor le había dado inteligencia y capacidad extraordinaria. Mas su corazón no fue recto para con el Señor. Comenzó una declinación, una apostasía. La palabra apostasía significa renegar de la fe, pero también tiene un sinónimo de apostasía, es apocamiento espiritual. Y él demostró tener este problema, el problema del apocamiento espiritual, el problema de la apostasía, porque él sabía, no solamente por haberse criado al lado de un hombre que amó a Dios de todo corazón, como su padre David, sino también por la naturaleza y por el orden de su cultura judía. Él sabía que Dios aborrecía a los ídolos. Por eso uno de los mandamientos dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Oye, Israel, le fue dicho al pueblo a través de Moisés: Jehová uno solo es. No tendrás dioses delante de mí. Y él sabía por naturaleza, ese era un mandamiento con promesa. Mas cuando él quiere empezar a dar lugar a las pasiones y a las mujeres extranjeras, por cierto, porque vimos aquí las hijas de Amón, las hijas de los moabitas, las egipcias. Entonces ellas comenzaron a decirle para él: nosotros queremos vivir contigo, pero también queremos, para no viajar en la distancia desde Jerusalén a nuestros países para adorar con nuestra religión, queremos que tú nos edifiques un templo o un altar dedicado a nuestro Dios. Eso hablaba de apostasía espiritual en el corazón de Salomón. Primero, él no debería haber mirado mujeres extranjeras, porque por cierto ella, al no ser judía y no conocer el Dios de su padre Abraham, de Jacob, de Isaac, entonces por cierto ellas no iban a convertir nunca su corazón, ni iban a dejar su forma, ni iban a dejar sus dioses, ni mucho menos sus rituales, su culto. Y para él poder convivir con ellas, el diablo tramó también todo esto, porque en vez de decirle:
yo me voy a convertir a la religión judía, voy a ser tu esposa, te voy a seguir y vamos a adorar a Jehová tu Dios, el cual te ha dado el reino, la sabiduría, las riquezas y toda la gloria que posees. Sin embargo, ellas dijeron, nosotros vamos a convivir contigo, te amamos de todo corazón, queremos vivir al lado tuyo, pero para no volver a nuestro país cada vez que queramos adorar a nuestros dioses, hacenos un altar o un templo, un lugar donde podamos adorar aquí, en la tierra de Israel. Y ahí comenzó el problema, porque él, por satisfacerles a ella, comenzó, por eso dice la Biblia, el corazón, las mujeres inclinaron el corazón de Salomón. ¿A dónde? A la idolatría, a la abominación, a haberse olvidado de la ley del Señor su Dios. Jehová tu Dios, Jehová uno solo es. No tendrás dioses delante de mí, ni te inclinarás a ellos, ni harás imagen de ellos. Y sin embargo, él comenzó a decirle para la egipcia, bueno, vamos a hacer un dios para vos, y para la de Moloc, vamos a hacer también para la de Moab, vamos a hacer para la amonita, y vamos a hacer, y tuvo muchas mujeres, y su corazón fue inclinado a pecar contra su Dios y no tener un corazón recto delante del Señor, como lo menciona aquí, había tenido su padre David. Salomón, a través de estas palabras o estos versículos, nos revela un proceso o una trayectoria de su vida, se vislumbra a través de estos versículos. Fíjese, dos cosas siempre van juntas: las acciones y las conductas equivocadas. Acciones y conductas equivocadas van juntas. Apostasía en el corazón, como he mencionado, hace que se lleve no solamente a decaer espiritualmente, internamente en el corazón, sino también a llevarlo a la práctica y hacer que eso sea notable. La segunda razón citada siempre va primero. Algo sucede dentro de nosotros antes que algo vaya mal por fuera. Algo sucede internamente antes que se manifieste afuera. Muchas veces decimos, pero ¿cómo? Mirá qué punto llegó esa persona. Pero eso era lo que venía gestándose en su corazón quizás mucho tiempo antes. Fíjate lo que hizo. Fíjate en qué terminó. Claro, pero es el resultado de la manifestación de lo que ya le sucede al ser humano internamente. Por eso la Biblia dice que el pecado da a luz la muerte. O sea, la concupiscencia da a luz el pecado, y el pecado, por cierto, da a luz la muerte. Muerte espiritual. La palabra concupiscencia significa deseos desordenados. ¿Y cuántos deseos desordenados como tuvo Salomón, que quizás al principio ni se le notaba? Quizás al principio era todo, el rey Salomón, la sabiduría que tiene. ¿Cuántas veces nos confundimos con las personas también por lo que saben? Por lo que hablan, por la oratoria que tiene. ¿Cómo disertan ciertos temas? ¿Cómo parecen tan sabios para tantas cosas? Tanto conocimiento puede tener una persona y sin embargo le está pasando algo internamente que se va a manifestar ciertamente a los pocos días o a los días o a los años más adelante. Se va a manifestar el problema que había dentro. ¿Cuántas cosas parece que no suceden? O no se ven o no son visibles. Vamos a poner un claro ejemplo de esto en cuanto a la construcción de una casa. Supóngase una casa que comienza desde un terreno, si no tiene una buena base,
si no se inspeccionó previamente ante el terreno, si era rellenado o si se tenía que rellenar. Se arma todo lo que es la base, que después queda sepultada allí sin verse, pero las paredes comienzan a sufrir rajaduras. Y al principio no, parecía que estaba todo bien, pero un movimiento subterráneo, invisible, algo interno, profundo, sin estar al alcance de la vista del ser humano, comienza a ser notable a través de esas pequeñas grietas o, como mencioné recién, rajaduras en la pared. Entonces comenzamos a decir: hay un problema en la base. Lo mismo le sucede a las personas. Las personas algunas veces por afuera parece todo bien, cómo habla, cómo predica, cómo profetiza, cómo canta, cómo parece que se lleva con todos, qué amable que es, qué lleno de virtudes y de talento, qué vocación que tiene, qué sabiduría que desborda, qué inteligencia la que se nota. Pero esto no nos pone ajeno al problema que podemos tener interiormente y que nadie sabe. Y si ese problema interno nos va a traer consecuencias en el futuro. Así que algo sucede dentro de nosotros antes que esto se note por fuera o se manifieste de otra manera. Por eso el mismo Salomón en Proverbios 4:23 dice: sobre todas las cosas guardadas o cuidadas, guarda tu corazón, porque de él mana ¿qué? La vida. El primer problema es siempre el resultado del segundo. Cuando el corazón se desliza, algo va a ocurrir siempre como resultado. O sea, cuando el corazón deja de ser recto, deja de salir de la línea recta de Dios, que es su palabra. Cuando el corazón deja o se inclina hacia lo que no debemos inclinarnos, seguramente algo va a ocurrir también como resultado que se va a notar afuera. Es imposible enfriarnos en nuestro corazón sin resultados específicos en nuestra conducta. Algunos dicen: pero se separó fulano, pero parecía que eran tan felices. Claro, había cosas que no se sabían o internamente le fue pasando a alguno de los cónyuges. Se enfrió el amor, se retiró la presencia de Dios, el corazón comenzó a inclinarse para otro lado. Y el resultado catastrófico, el notable, el que todos después van a llegar a saber, es que uno por un lado y otro por otro. Consecuencias sufren los hijos, sufre la familia, se altera todo. Porque algunos por vergüenza tienen que hasta irse, mudarse de lugares. Pero todo era el resultado de algo que fue pasando internamente en el corazón, como le pasó a Salomón. Las mujeres comenzaron lentamente a desviar el corazón de Salomón. Y cuando fue viejo, su corazón, ¿por qué resalta tanto la palabra corazón en estos versículos que hemos leído? Que no fue recto, que se desvió, que se inclinó hacia el mal, que las mujeres hicieron que su corazón se inclinara, que se apoyó en la idolatría, que se inclinó a cosas que al Señor no estaba agradado. Que no fue, Dios hizo esta comparación como el corazón de su padre David, que a pesar que tenía varias mujeres también David, porque la ley le era permitido para ellos, pero sin embargo no tomó mujeres extranjeras, sino mujeres de su propio país, mujeres que conocían a Jehová, conocían al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero Salomón hace lo contrario, toma a otras extranjeras y ellas traen
su culto, su adoración, su idolatría, su forma, sus ritos. Pongámonos así en una mente imaginativa de esta manera. Imagino que el día sábado Salomón iba a la casa de Dios, porque era el día de reposo, era el día que se estaba en una comunión perfecta con el Señor. Pero después el día siguiente, ese era el día séptimo, el día primero, la egipcia decía, bueno, acompáñeme ahora, yo le acompañé a usted, usted ahora me acompaña a mí también, a mi Dios, a adorar a mi Dios. Y el día martes la de la moabita y el día miércoles la otra. Estoy especificando así para que usted se imagine. Él no podía negarse porque algunas le habían acompañado. O si no le acompañaban, le decían, bueno, yo no te acompaño porque yo tengo mi religión. Yo tengo mi forma de adorar a Dios. Yo tengo mi Dios no es Jehová. Tu Dios es Jehová de los ejércitos de Israel, pero mi Dios es Moloc, Quemo, es Isi. Bueno, no sé, tantos otros dioses que no da para detallar con tantas palabras. Pero él iba allá y tenía que mirar cómo ella adoraba, se arrodillaba, cerraba sus ojos, adoraba, bailaba, se inclinaba ante estatuas de piedra, de madera, de lo que sea. Él tenía que estar ahí también porque no quería perder el amor de esa mujer y no quería perder que ella se enoje. Y ya seguramente habría hijos. Y era una estrategia también de parte del rey, porque fíjese, ¿por qué él se casa con mujeres extranjeras? Se casa con mujeres extranjeras para que los países de alrededor no le hicieran la guerra a él. Imagínense, Faraón no le iba a atacar a Salomón si adentro del palacio de Salomón estaba la hija de Faraón. Los amonitas, los moabitas no iban a atacar a Salomón porque cada uno había dado su princesa, su hija princesa, para casarse con Salomón. Entonces Salomón no había problema con la frontera, ni con pelea, ni con los enemigos, ni con nada. Al contrario, fueron 40 años de fama, de renombre, que venían gente de lejos y que se inclinaban y decían, mirá, nos comentaron sobre la sabiduría tuya, pero ahora nosotros estamos aquí para escuchar y ver cuánto tú eres inteligente. Dijo la reina de Saba, bienaventurado tus siervos que están todos los días aquí. Bienaventurado tu sirviente, los que escuchan minuto a minuto, segundo a segundo tu sabiduría. Y le trajo riquezas y cosas. Y quedó tan admirada y tan enamorada, tanto de él como de la sabiduría que Dios le había dado. Pero el problema comenzó en el corazón, vuelvo a ser reiterativo en este punto. Y se manifestó para afuera. Y las mujeres comenzaron a inclinar su corazón. Y cuando fue viejo, ese es el problema de muchos. Tenga cuidado cuando empezamos a envejecer en este camino. Tengamos cuidado cuando empezamos a envejecer en este transitar de la obra de Dios. Porque algunos se vuelve, admítame el término, práctico, profesional, canchero. No, yo ya sé todo, conmigo no hay problema. Yo estoy práctico en todo lo que hago, cuente conmigo. Parece que está todo bien, por lo que se ve afuera. Pero ¿y el problema del corazón? El problema interno, la apostasía interna, el apocamiento espiritual interno, el declinar espiritual. ¿Cómo fue asaltado el hombre que fue, según el capítulo de Lucas capítulo 10, verso 25, cuando habla del samaritano? Dice, un hombre descendió de Jerusalén a Jericó.
¿Usted piensa que descender era pum, un paso, dos y ya estar allá abajo en el precipicio de Jericó? No. Descendió significa que Jerusalén estaba en una altura y Jericó estaba mucho más abajo en un desnivel. Pero cada paso que el hombre daba, él iba descendiendo. O sea que algunas veces el descender es casi impersistible. No se nota. No, porque ayer oramos 1 hora o 2 horas y hoy, bueno, media hora y mañana ya 15 y pasado 10 y pasado 5 y ya, después ya ni oro. Después ya no oro ni para comer, ni para dormir, ni para levantarme, ni para hacer mis tareas o el servicio de la obra del Señor. Porque es impersistible, no se siente, no se nota. Pero ¿sabe cuándo este hombre notó que él había descendido tan y se había alejado tan lejos de la ciudad de Jerusalén? Cuando en el camino fue asaltado por los ladrones, los cuales le hirieron, le despojaron y le dejaron medio muerto. Y se dio cuenta que él había descendido tanto. Y así hay personas que no se le nota, pero adentro ya hay un declive. Pero hoy Dios está hablando a través de su palabra y a través de esta historia, la historia de Salomón. Por eso tenemos que ponernos el termómetro de Dios todos los días. Por eso tenemos que cerrar nuestros ojos y dejar de mirar a los costados y juzgar a los demás y juzgarnos más a nosotros mismos. Muchas veces queremos que la doctrina sea para este, y la doctrina para el hijo, y la doctrina para allá y para acá. Y la doctrina del mensaje de Dios sanador me está haciendo falta a mí. La medicina nos está haciendo falta a nosotros. Entonces debemos cerrar nuestros ojos y mirarnos y analizarnos internamente cómo está mi corazón, Señor, delante de tu presencia. Porque Salomón nos muestra que hay problemas que algunas veces no se notan al principio, pero después van a traer grandes ruinas a la persona. Siempre la apostasía comienza en el corazón. Siempre, siempre, siempre. El corazón no es esta bomba que bombea la sangre para el cuerpo, para los organismos del cuerpo. No. Estoy hablando del corazón de la mente. Ese lugar comienzan los problemas. Algo se desliza dentro antes de aparecer afuera. Volvemos a ser reiterativos en esto. El corazón cambia y se mueve así de fácil. La apostasía siempre lleva a la acción. Tarde o temprano el pensamiento se transforma ¿en qué? En acción. No, parece que no pasa nada, pero ya lo estoy pensando. Y tarde o temprano, el dicho popular, lo que revela Dios a través de su palabra, se va a llevar a la acción, se va a llevar a hacer lo que por ahí vagamente hemos pensado. Cuando el corazón no es perfecto con el Señor, las acciones tienden a alinearse con el pensamiento. Las acciones comienzan a alinearse con lo que hemos pensado. Cómo me gustaría estar allá, pero yo soy creyente. Cómo me gustaría tomar esto, participar de aquello, pero yo voy en la iglesia. Pero la apostasía ya se filtró en el corazón y va a ser, o despacito va a ser como, está haciendo como una mezcla, y aquello no va a tardar mucho en manifestarse plenamente. Por eso cuando una persona deja la iglesia por algún problema, por alguna situación, y vemos que se manifiesta, mirá, fulano. Yo pensé que no era así, fíjate lo que hizo, pero parecía tan bien que iba. Es porque el problema comenzó en el corazón y se alineó con la acción, el pensamiento,
y llevó a ser público lo que primero no se veía. La apostasía siempre nos mete en dificultades. Por eso tenemos que luchar contra la apostasía. Luchemos para que no demos lugar a la apostasía, a poder renegar de nuestra fe, a quejarnos, a decir que Dios no nos escucha, a decir que otro tiene mayores favores que los nuestros. Porque mirá, Dios le contesta a ese, Dios le contesta a aquello. La apostasía trae consigo también la envidia, porque empezamos a decir, ¿y qué tiene él que yo no tenga? ¿Qué tiene ella que yo no tenga? La apostasía trae contienda, trae un corazón dividido. Piensa que Dios puede dar solamente lo que nosotros queremos y nuestros propios gustos pueden ser satisfechos a través del poder de Dios. Y esto muchas veces no es así, nada que ver. Por eso, tarde o temprano, los apóstatas tendrán problemas. Los que den lugar a la apostasía en su corazón tendrán problemas. Tarde o temprano va a pasar los años, los días, los meses, los años, y se va a notar un declive. Entonces, para que esto no suceda, Dios habla hoy con nosotros y nos dice a través de esta historia, la historia de Salomón, el hombre más sabio de la tierra, ciertamente después del Señor Jesucristo el primero. Dice que con 12 años el Señor Jesucristo, sentado 3 días en el templo, le habló a los rabinos y los maestros, fariseos y todo de aquel entonces. Y terminó la fiesta y volvieron José y María su madre a la casa y lo empezaron a buscar a Jesús y no lo encontraban. Y dijeron, ¿y dónde está Jesús? ¿Y dónde está Jesús? Y volvieron a Jerusalén y lo encontraron en el templo hablando con los sabios 3 días. Y pregunta que le hacían, él respondía, 12 años. No llegó a tener la edad que tenía Salomón para ser tan sabio, la persona de Cristo. Pero Salomón nos demuestra que fue una persona importante, de gran altura espiritual, de gran porte, y que ha caído como pocas personas han venido abajo desde similar altura. ¿Por qué? Por darle lugar a la apostasía. Por pensar que Dios es un Dios siempre tolerante. Porque muchas veces se nos cruza ese pensamiento en el corazón. No, Dios tolera, Dios perdona, Dios es bueno. Dios es bueno, su atributo dice que Él es bueno en gran manera, su bondad no se puede describir. Pero también Dios tiene como atributo su justicia. Dios aborrece el mal, aborrece el pecado, la acción mala del hombre. Y más cuando el hombre sabe que no debe hacerlo, cuando la mujer sabe que no debe hacerlo. Salomón sabía desde pequeño que Dios detestaba a los dioses extraños, la idolatría, que Dios decía en su palabra que el hombre debía tener una esposa y no ser un politeísta, con muchas, un polígamo. No era un monógamo, era un polígamo. Tenía muchas mujeres y ellas inclinaron su corazón. No, yo quiero un altar para mi Dios de Egipto. Yo quiero un altar para mi Dios de Amón. Yo quiero un altar para mi Dios. No. Si vos me querés, me tenés que hacer el altar. Si vos me querés, vos me tenés que dar esto. Y su corazón se empezó a inclinar despacito hacia el mal. Viste que muchas veces nosotros queremos dar los lujos y los gustos para nuestros hijos y para alguna vez nuestra esposa. Y no está mal darle los gustos si sean lo que ellos quieran y sea bueno, a buena hora, estamos para eso. Pero cuando esas cosas contradicen los gustos de ellos, contradicen a lo que Dios dice, ahí está el problema. Bueno, pero Dios sabe.
Bueno, le vamos a dar, no importa. Vamos a dejar entrar estas cositas acá en la casa. Vamos a dejar que entre esto. Y empiezan a entrar cosas que ignoramos que nos van a traer perjuicio. Atrás de eso viene la idolatría y la música quizás mundana y algunas ropas que van denotando la decadencia espiritual. No me malinterprete, no le estoy diciendo que usted eche a su hijo, ni mucho menos. No. Estoy diciendo que nosotros no tenemos que compartir el gusto de nuestra familia que está en contra de lo que Dios dice en su palabra. Si Dios determinó tal cosa, sigue inmutable. Porque en Dios y en su palabra no hay sombra de variación. El Dios del pasado de Salomón es nuestro Dios hoy en la actualidad. El Dios del pueblo de Israel es nuestro Dios hoy de la iglesia. Su palabra es la misma. Su pensamiento es el mismo. Su firmeza, su poderío, su sabiduría es la misma. Lo que Él ha detestado en el pasado sigue detestando en el día de hoy, que sigue siendo el pecado, lo malo, el errar. Cuando el hombre erra porque se equivoca y hace a su manera. Pero Salomón no quería tener problema con sus mujeres. Bueno, hacele un altar para ella. Ahí está el altar de la fulana. Hacele un altar para la otra. Hacele un templo acá chiquito, pero al menos que tenga algo como para adorar. Que no se tenga que ir a su país, porque yo le voy a extrañar. Y él, en vez de mostrarle como rey, no, mirá, mi esposa, nosotros servimos a Dios. Fíjate ahí, ¿qué hay atrás de toda esa piedra? No hay nada. Semejante a los que lo hicieron. Eso es semejante a las personas que lo hicieron. Mirá, mi esposa, podía haber dicho Salomón. Te voy a leer el Salmo 115. Dice, tienen ojo pero no ven, tienen boca pero no hablan, tienen mano pero no tocan, ni palpa, tienen pie y no caminan. No te inclines ante ellos. Fíjate, él en vez de predicarle del Dios verdadero, él cedía. Bueno, ella está adorando, déjale que ella está adorando. Y los demonios se manifestaban y comenzaron a hacer estrago interno en la vida de Salomón. Hoy muchas familias están así. Después se termina diciendo, se separaron, los hijos no sirven a Dios. No, los hijos dicen, ¿y quién es el Señor? ¿Quién es Dios? Ese era de mi papá, de mi mamá, ese era de mi abuelo. Yo no le conozco. Claro, ¿qué le va a conocer si nunca procuró inculcarle los principios de Dios con amor, con ejemplo, con paciencia, orando, no permitiendo que entren ciertas cositas? No, mira, eso, hijo, a Dios no le agrada. No, ese es el yin yang, ese no tiene nada que ver con nosotros. Veo que hay figuras que aparecen en las remeras, hay cosas que aparecen y comienzan a ser invadida la casa del creyente. Pero no pasa nada, al principio no pasa nada. Pero después se manifiesta un caos espiritual en esa familia. Dios tenía tantos buenos proyectos con ese hogar, con ese hombre, con esa mujer. Algunas veces las cosas comienzan tan pequeñas que no es notable. Mirá, si Dios va a ser de estar tan atento a esto. No pasa nada. Y miramos cosas que a Dios no le agrada y hacemos pequeñas cosas que nadie nos ven. Y nos encontramos más adelante con muchos problemas. Que Dios no quiere, por cierto. Dios es bueno en gran manera, pero Dios también aborrece la apostasía. Hoy tendríamos que mirarnos a la luz de la palabra, de la regla de la palabra de Dios, decir, ¿cómo está mi corazón? ¿Está centrado en Dios? ¿Está centrado en su palabra? ¿Está centrado en la doctrina
doctrina bíblica? ¿Está centrado en la enseñanza que hemos aprendido? De hombres que pagaron un precio, quizás hoy ya no están con nosotros, pero están esperándonos. Porque algunas veces miramos la trayectoria, el ejemplo del abuelo, del tatarabuelo, del tío que era un siervo de Dios, profeta, de la tía. Pero resulta que hoy no hay nadie que sigue ese mismo don, que sigue sirviendo al Señor, que sigue con esa humildad, con ese desarrollo de amar a Dios sobre todas las cosas. Comienza a decir, no, yo no tengo que dejar entrar esto en mi casa, en mi vida, porque esto me va a llevar a la derrota, va a llevar a la derrota a mi esposa, va a llevar a la derrota a mi esposo, va a llevar a la derrota a mis hijos. Y va a entrar un desconocimiento total y a la larga esto se va a notar, va a quedar la historia nomás. Él era de la iglesia. Ellos eran de la iglesia. Mirá ahora cómo andan. Fíjate ahora. Que Dios nos guarde. El que abandona la comunión con el Señor siempre se aleja de donde estaba y siempre tiene sus razones. Reitero esta palabra para los que me están escuchando, porque es una advertencia de Dios para todos nosotros. El que abandona la comunión con el Señor siempre se aleja de donde estaba y siempre tiene sus razones. No, yo salí porque fulano, yo salí porque el otro, yo salí por esto y por aquello. Lleno de razones. No, yo no voy más porque pasó así, tengo una lista, mirá si yo te contara. Mirá, si yo te voy a detallar, si esos son salvos, si esos van al cielo, entonces ni hace falta que yo vaya a la iglesia, de acá nomás. Está lleno de razones. Nunca va a decir yo soy el culpable, yo me equivoqué. Yo quedé orgulloso, yo quedé vanidoso, yo quedé con mucha contienda. Yo quedé muy crítico, muy cuestionador. No, nunca va a decir. Adán le echó la culpa a Eva a la serpiente, y la serpiente ya el demonio se había ido, sino también iba a decir, qué sé yo, el árbol, Señor, ¿para qué plantaste el árbol ahí? Es de la ciencia del bien y del mal, medio del huerto. Pero como el demonio había salido de la serpiente, no tenía más a quien culpar. Pero Adán se justificó, la mujer que me diste, culpando a la mujer, como que Dios tenía la culpa. Mirá, diciendo, si yo estaba solo, esto no iba a pasar, pero vos me diste esa mujer. Ahora Dios tenía la culpa. Él tenía que humillarse y pedir perdón para Dios y decir, sí, Señor, yo fallé. Tenía que hacerse cargo. Hoy los que se alejan de la voluntad del Señor, abandonan la comunión con Dios, están llenos de razones justificadas. Nada, que el pastor, que el que aquel, que no me dio, que no me tienen en cuenta, que no me quieren, que allá, que acá. Por favor. Y el Señor pagó el precio más alto. Así sea que me eche, me sentaré en el último lugar y ahí adoraré a Dios hasta que Dios me dé victoria. Pero que el Señor nos ayude a entender. Y cuando el corazón comience a inclinarse a otra cosa, va a haber problema. La persona que está metida en la apostasía o la apostasía en su corazón tendrá problemas crecientes hasta que se reconcilie con el Señor. Porque el único que le puede quitar esa apostasía, ese apocamiento de su vida es el Señor. Así que la advertencia de hoy, en esta hora y en este programa, tengamos cuidado. Hay dos lugares donde podemos probablemente resbalar. Uno, la situación realmente mala y sin entorno. Y dos, la situación muy buena como la de Salomón. Tengamos cuidado. Preguntémonos para nosotros mismos, ¿cómo está mi corazón delante del Señor? ¿Cómo está mi vida? ¿Estoy dejando que entren cosas que a Dios no le agrada? ¿Mi prioridad número uno no es el Señor? ¿Perdí el primer amor? ¿Me he deslizado de la gracia?
Antes no veía las horas que llegue el día de la reunión para estar en el culto. Antes los obreros, los que estaban dirigiendo, coordinando el culto, nos decía, pase y siéntese más adelante, ¿no? Sentíamos un deseo de sentarnos bien adelante y mirar al predicador y llevar nuestra Biblia y cantar con nuestro signario. Y no me interesaba cómo iba vestido aquel o lo otro, sino que mi corazón iba dispuesto para adorar al Señor. Pero cuando la apostasía comienza a entrar en el corazón, ya llegamos medio tarde, sentamos en el último banco, no queremos que nadie nos mueva de ahí, ya saludamos medio, parece que fuimos bautizados con vinagre o con limón. Ya todo nos molesta, si se pasó 5 minutos, se pasó 5 minutos ese predicador, no, yo me voy. Ya dejamos comenzar a entrar cosas en nuestra casa que a Dios no le agrada. No, si no hace nada. No hace nada, pero comienza a contaminar y no va a tardar muchos días que se va a manifestar la decadencia espiritual. Se va a notar esa tibieza. El Señor dijo, por cuanto no eres ni frío ni caliente, sino que eres tibio, te vomitaré de mi boca. Que el Señor nos guarde. Nosotros nunca podíamos llegar a ser tibios sin antes estar bien fervoroso, lleno de Dios. Porque es muy raro que de la frialdad pase a la tibieza. Es más probable que de estar en un fervor pase a la tibieza que a la frialdad. ¿Y cuántos que comenzaron bien, llenos de Dios, querían hablar con el Señor, orar, cantar, leían la palabra, se anotaban en cualquier enseñanza que había, querían, hermano, cuente conmigo, hermana, cuente conmigo, pastor, cuente conmigo, acá estoy sirviendo al Señor. Pero comenzó su corazón a declinar y dejó de ser recto y se apartó poco a poco, y hoy está en un triste pasar espiritual. Mas el Señor hoy nos habla, el Señor nos advierte, el Señor nos dice que nos cuidemos, que velemos, que amemos la oportunidad que Dios nos da de servirle, que no perdamos el primer amor, que seamos sinceros con nosotros mismos. No nos engañemos a nosotros mismos. Personas que dicen, piensa que engaña, pero se engaña a sí mismo. Busquemos al Señor mientras pueda ser hallado. Llamémosle en tanto que está cercano, porque los días son malos. La historia de Salomón nos cuenta la decadencia, de la altura de privilegio que ha caído este hombre. A dónde ha tocado su vida por darle lugar al corazón y a lo que he mencionado a través de esta enseñanza. Mas nosotros velemos, cuidémonos. Sea nuestro corazón recto como el corazón de David su siervo, como el corazón de otros que se cuidaron, que no dieron lugar a las cosas que al Señor no le agradaban. Oramos en esta oportunidad. Señor, te damos gracia. He predicado tu palabra conforme tu Espíritu ha puesto en mi boca. Para gloria tuya he predicado, sabiendo que tu palabra no volverá vacía. Gracias te doy por esta historia de Salomón que quedó en nuestra pequeña biblioteca de este libro tan profundo espiritual, que nos advierte, que nos señala, que se prende como la luz roja del semáforo y nos dice que hay peligro si dejamos que nuestro corazón quede contaminado con la apostasía, con la frialdad espiritual, con la indiferencia y con dar lugar a muchas cosas que nos van a traer perjuicio en vez de beneficio. Señor, ayúdanos
aquellos que ya estamos unos años en este ministerio, aquellos que tenemos un buen trayecto, guárdanos, no permita que seamos como Salomón, que cuando llegó a viejo, las mujeres extranjeras inclinaron su corazón a la idolatría y ya no fue recto delante de tu presencia. Señor, guárdanos, líbranos, para que el fin del negocio sea mejor que el principio. ¿Cuántas veces, Señor, nos confundimos, pensamos que arrancamos muy bien? Pero no es el haber arrancado bien, sino el llegar un día delante de tu presencia, sin mancha y sin caída delante de ti. Gracias te doy. Gracias porque he predicado tu palabra una vez más. Yo sé que tu palabra tiene poder, tiene autoridad. Tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra dará resultados de resurrección espiritual. Quitará, porque es el antídoto contra la enfermedad del mal y del pecado. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, ahora y siempre. Amén y amén. Esto ha sido todo por hoy. No te pierdas nuestro próximo programa, de lunes a viernes de 12 a 13:30 horas, por FM Crisol y en todas las redes sociales. Agradecemos a todas las emisoras que nos retransmiten. Por su atención, muchísimas gracias y será hasta entonces.